Bien. Quisiera compartir algo que va con el hilo de lo que voy a predicar en esta mañana. Este viernes por la tarde me preguntó mi esposa, ¿tienes ya el tema de la predicación? Porque es muy importante tener el tema, tener la palabra que Dios quiere, ¿no? Y yo le dije, pues mira, no tengo tema, no tengo el tema. Pero leyendo las cartas de Pablo a Timoteo, hubo unos versículos de la palabra de Dios que me resaltaron en gran manera. Si los tenéis, ¿se pueden poner? En 2 de Timoteo 2, versículo 11 al 13, 2 de Timoteo 2, versículo 11, vamos a leerlo si quieren en voz alta todos juntos. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Gloria al Señor. Bien, le dije a mi esposa, no tengo tema, pero tengo estos versículos. Estoy mirando ya en algunos comentarios y tal. Creo que podría ser la palabra, pero no sé exactamente. Ahí estoy con el radar puesto. Señor, ¿qué quieres? Oye, créeme, a los 10 minutos me envía Felipe un WhatsApp. ¿Y sabes qué versículos me manda? Esos que hemos puesto ahí. Y entonces dije, Señor, creo que me estás confirmando algo. Y me quieres hablar por aquí. Me puse a buscar, a desarrollar, y viendo la fluidez y cómo desarrolló en la preparación del mensaje, entendí y tengo claro que esa es la palabra para hoy. Bien, el mensaje se titula Palabra fiel. Palabra fiel. 2 de Timoteo 2:11. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Que el Señor bendiga su palabra. Bien, el apóstol Pablo repite en 5 ocasiones, en sus cartas pastorales a Timoteo, a Tito, repite palabra fiel. Y eso significa, cuando dice palabra fiel, que es un mensaje digno de todo crédito. Digno de todo crédito. Y hoy vamos a ver una de ellas. En 5 ocasiones lo repite Pablo. En otras ocasiones dice palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Yo te pregunto en esta mañana, ¿crees que la palabra de Dios es fiel y digna de ser recibida por nosotros? Aleluya. Bien, pues vamos a ver en esta mañana palabra fiel. La configuración misma de estos versículos nos convence de que esto forma parte de un himno. A estos versículos que acabamos de leer, algunos lo llamaron la canción del mártir. ¿Por qué? Porque de este pasaje que acabamos de leer de la Biblia se hizo uno de los primeros himnos de la iglesia primitiva. Cuando ellos estaban siendo perseguidos, la iglesia, me encanta esa expresión, le puso música a su fe. Yo no sé, tú y yo, en tiempos de adversidad, ¿qué le ponemos a nuestra fe? Los mártires, la iglesia perseguida, le puso música. Música de gratitud, música de alabanza. Y vamos a ver este pasaje bíblico que se compone de 4 estrofas. La primera de ellas nos dice: si morimos con Él, también viviremos con Él. ¿Cuántos dan gloria a su nombre? Esto podría ser referencia, dicen algunos, al bautismo. En Romanos capítulo 6, versículo 4, dice la palabra: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo,
a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, morir para vivir. Ahora, otros estudiosos creen que no se refería el apóstol tanto al bautismo, sino a la iglesia que sufría persecución y que era martirizada por causa del Señor. Lutero dijo una gran frase: Ecclesia aeres crucis es, que significa la iglesia es la heredera de la cruz. Pero también te digo, también de la resurrección. ¿Cuántos dicen amén? En 1 Corintios 15, versículo 31, el apóstol Pablo dice: os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Cada día muero. Yo sé que hemos usado muchas veces esta expresión del apóstol Pablo, la hemos sabido, la hemos dicho, cada día muero, y es verdad que hay que morir, pero en este contexto lo que el apóstol Pablo está diciendo es que por causa del Evangelio, cada día muero, era que Pablo estaba en constante peligro de muerte y se jugaba la vida por el Evangelio. En Gálatas 2, versículo 20, dice el apóstol: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cuántas veces hemos oído o hemos dicho hay que morir? ¿Cuántos lo han dicho alguna vez? ¿O quitamos eso del Evangelio? ¿Quitamos eso de la vida cristiana? ¿Hay que mantener eso todavía? ¿Cuántos han dicho alguna vez hay que morir? Hay que morir. Y podríamos preguntarnos en esta mañana, ¿a qué hay que morir? Y seguramente cada uno diría algo. Hay que morir a esto, hay que morir a aquello. Piensa en algo ahí donde está. ¿A qué hay que morir? Ahora también yo me pregunto, si hay que morir, ¿cómo puedo lograrlo? En Romanos 8, versículo 13, dice el apóstol: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Y aquí está la clave: mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Cuántos quieren vivir? Y dice el Señor que el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Por el Espíritu podemos hacer morir las obras de la carne. No podremos hacerlo de otra forma. Necesitamos el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Ahora también podríamos preguntarnos, yo me pregunto, ¿cuáles son esas obras de la carne? Porque a veces usamos los cristianos evangélicos, ¿verdad? Nuestra forma de hablar, nuestro vocabulario, expresiones que ni realmente sabemos la profundidad que conlleva. Hay que morir, sí, que hay que morir. A veces decimos, no estoy muriendo yo nada, no estoy muriendo yo. No. Parece que no. A un muerto le pincha y no reacciona. Hay que morir. ¿A qué hay que morir? A las obras de la carne. Pero Señor, ¿y cómo se hace eso? Por el Espíritu Santo. Pero Señor, ¿y cuáles son las obras de la carne? Ayúdame a identificar. Me preguntaba una amiga católica, ¿qué es el pecado? ¿Qué es pecado? Gálatas 5, versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías
y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hay que morir. Señor, ayúdame a morir. ¿Cuántos dicen amén? A todas esas cosas. Como decía el apóstol, yo estoy crucificado el mundo y el mundo a mí. No tengo nada que ver con el mundo. Llegó el apóstol Pablo a decir, a nadie conozco ya según la carne. Segunda estrofa. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Otra traducción dice, si soportamos. Si soportamos. Y cuando dice que reinaremos con Él, inequívocamente se refiere sobre todo al final de los tiempos. Cuando dice en Apocalipsis 20, versículo 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. ¿Cuántos quieren reinar con el Señor? ¿Cuántos quieren reinar con Jesucristo? ¿Alguien quiere reinar con Él? Recuerdo comiendo en el comedor con mi tía monja, la hija de Cristo Rey, tenía un letrero bien grande en la pared que ponía Cristo reina, Cristo Rey. Y yo le dije a la Madre Superiora, estoy de acuerdo con eso. Que Dios nos ayude a llevarlo a cabo. Si Él reina, aleluya, Él es mi Rey, yo quiero reinar con Él. Pero sin cruz no hay corona. La cruz es el camino a la gloria. ¿Cuántos quieren reinar con Él? Algunos quieren reinar con Él. Ya está el verano aquí, ¿eh? ¿Quién quiere reinar con el Señor? ¿Quién está dispuesto a sufrir con el Señor? ¿Cuántos quieren ser siervos de Dios y siervas de Dios? Mira lo que dice 2 de Timoteo 2:24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, que dice sufrido. Sufrido. El siervo de Dios debe ser sufrido. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Aleluya. Tercera estrofa. Si le negamos, Él también nos negará. Mateo 10, versículo 32, dice el Evangelio, dice Jesús, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? ¿Crees que Jesús tenía buena doctrina? ¿Estás de acuerdo con esto? Ahora, alguien podría decir, bueno, y si el Señor dice que si yo le niego delante de los hombres, Él me va a negar delante de su Padre que está en los cielos, entonces, ¿qué pasa con Pedro? Porque Pedro negó a Jesús. No solo que le negó, es que hasta blasfemó. ¿Qué pasa con Pedro? Alguno podría pensar, ¿qué pasa con Pedro? Pero el Señor nos dice en esta mañana, ¿qué pasa contigo? Porque nosotros de 1001 formas, te aseguro que en más de una ocasión hemos negado a Jesús. Pero tengo buenas noticias del Señor, que tenemos la confesión, que tenemos el arrepentimiento y contamos con su gracia todavía. Y cuando hablamos de Pedro no estamos hablando aquí de un pecado de apostasía total. Estamos hablando de un pecado de cobardía del cual un día nos avergonzaremos. ¿Cuántos tienen seguridad de salvación en Cristo Jesús? ¿Cuántos creen que somos salvos por pura gracia? Pero dice la palabra también que un día el fuego probará todo.
Él va a probar todo con fuego. Y de hecho muchos seremos salvos, serán salvos como por fuego, pero su obra no quedará. Yo voy al cielo por la obra de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Pero Él va a probar por fuego mis obras. Y unas quedarán con recompensa y otras nos van a avergonzar. Y Pedro tuvo un pecado de cobardía digno de vergüenza, pero se arrepintió, el Señor lo restauró y siguió sirviendo al Señor. Aleluya. No neguemos al Señor. Estrofa número 4. Si somos infieles, ¿qué dice? Él permanece fiel. Uno puede negarse a sí mismo. ¿Uno puede negarse a sí mismo? ¿Puede uno negarse a sí mismo? De hecho, debe negarse a sí mismo. Es doctrina fundamental del discípulo. Lucas 9:23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Si somos honestos, en nuestra naturaleza humana, lo más corriente es tratarnos cada uno a nosotros mismos como si fuéramos lo más importante del mundo. Hoy la psicología moderna dice, si tú no te amas, no puedes amar a los demás. Tienes que amarte. Algunos incluso podemos sacar versículos fuera de contexto y decir, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Me tengo que amar primero a mí mismo. Tiene su cierta dosis de realidad. Pero te voy a decir algo. Nos amamos demasiado. Y muchas veces con un amor que se llama amor propio, que eso no es amor. Es ego, es orgullo, es vanidad. ¿Cuántos dicen amén? Jesús no ha venido a morir por nosotros, por lo preciosos que somos. Qué precioso eres. El Señor ha venido a morir por ti, porque eres precioso. No, no es porque eres precioso. Es porque somos rebeldes. Porque dice la palabra del Señor que no hay quien busque a Dios. No hay uno bueno, ni tan siquiera uno. Dice la palabra del Señor, la condición humana sin el Señor es hinchazón y podrida llaga. De la cabeza a los pies estamos podridos. ¡Viva el humanismo! Es broma. Jesucristo ha venido a destrozar, a derrocar el humanismo, la religiosidad en nuestras vidas. Si vamos a ser seguidores de Cristo, tenemos que decir no a nuestro yo. Tenemos que olvidarnos que existe. Dios no tiene nuestro problema. En Números 23:19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no puede negarse a sí mismo. Nosotros sí tenemos que negarnos a nosotros mismos. Dios no puede negarse a sí mismo. ¿Cuántos creen que Dios no falla? ¿Crees que Dios te ha fallado? Yo creo que muchas veces sí hemos creído que Dios nos ha fallado. Quizás no somos capaces, o quizás sí, en ciertos momentos de nuestra vida, reprocharle a Dios, tropezar con Dios, ¿por qué? ¿Y por qué permite esto? ¿Y por qué me hace esto? Quizás no lo hagamos de forma directa, lo hacemos de forma indirecta, proyectamos contra otros, pero en el fondo estamos resentidos contra Dios. Creemos que Dios nos ha fallado. Dios
no falla, Dios es fiel. Y conoce, toma ánimo en esto, conoce verdaderamente a quienes tratan de serle fiel, aún con sus fallos. Pero ¿sabes una cosa? Es complicado cuando una persona se niega a tener nada que ver con el Señor y vive a su manera. Mira lo que dice Proverbios 19, versículo 3. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Yahvé se irrita su corazón. Así somos. Tertuliano dijo: el hombre que tiene miedo de sufrir no puede pertenecer a aquel que sufrió. Jesús murió para ser leal a la voluntad de su Padre, y el verdadero cristiano debe seguir esa misma voluntad. Brille la luz o caigan las sombras en nuestra vida. Oremos al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Tú dices que palabra fiel es esta. Palabra fiel, digna de todo crédito, digna de toda credibilidad. Señor, recibimos tu palabra en esta mañana, no como palabra de hombres, sino tu palabra. Señor, tu iglesia dice amén a todo lo que tu palabra nos ha hablado. Que si morimos, viviremos. Que si sufrimos, reinaremos contigo. Que si te negamos, tú también nos niegas. Que si somos infieles, tú permaneces fiel. Gracias, Señor, que tú eres aquel que ha dicho que tú eres fiel, que comenzó la buena obra en nosotros y la vas a terminar hasta el final. Gracias por la seguridad que tenemos en ti. Aún en nuestras infidelidades, tú permaneces fiel. Pero, Señor, queremos serte fieles. Ayúdanos a vencer nuestra naturaleza pecaminosa. Ayúdanos a morir para poder vivir. Ayúdanos y capacítanos para seguir soportando, para un día reinar contigo. Ayúdanos, Señor, a no negarte para que tú no nos tengas que negar. Señor, gracias por esta palabra, porque si tú dices que es fiel y digna de ser recibida por todos, nosotros por la fe la recibimos, la tomamos, la comemos, Señor, porque tu palabra trae vida, Señor, ayúdanos a digerirla, a rumiarla, Señor, y por tu Espíritu Santo vivirla. Señor, gracias te damos en este día, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.